Esta lectura hoy la vamos a encontrar en los siguientes textos. El libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 14. Luego vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo del 1 al 29. Leemos para escuchar la voz de Dios. Oseas 2, 14. Por eso, ahora voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y ahora pasemos al libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo del 1 al 29. Escucha, Israel, ahora vas a cruzar el Jordán para entrar y conquistar naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura, son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice: ¿quién puede oponerse a los anaquitas? Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los anaquitas enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar: el Señor me ha traído hasta aquí por causa de mi justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a estas naciones por la maldad que las caracteriza. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de estas naciones hará que el Señor, tu Dios, las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró ante tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco, que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé posesión de esta buena tierra. Recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaron el enojo del Señor en Horeb, que estuvo a punto de destruirlos. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Allí el Señor me dio 2 tablas de piedra en la que Él mismo escribió con su dedo todas las palabras que proclamó desde la montaña, en medio del fuego, el día de la asamblea. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto. Luego el Señor me dijo: levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que les mandé seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido. También el Señor me dijo:
He visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Luego me di vuelta y bajé de la montaña que ardía en llamas. En las manos traía yo las 2 tablas del pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues se habían fabricado un ídolo fundido con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había mandado. Así que tomé las 2 tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes. Nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Y tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Luego tomé el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que los hizo pecar, y lo quemé en el fuego, lo desmenucé y lo molí hasta hacerlo polvo. Después arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña. En Taberá, en Masá y en Kibrot Hatabá, ustedes provocaron también la ira del Señor. Además, cuando el Señor los envió desde Cades Barnea, les dijo: suban y tomen posesión de la tierra que les he dado. Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, no confiaron en Él ni le obedecieron. Desde que los conozco han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante Él esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue y fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo, su maldad y su pecado. No sea que en el país de donde nos sacaste digan: el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía, los sacó para que murieran en el desierto. Después de todo, ellos son tu propia heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y poder. Amén. Callamos para meditar en estos textos que acabas de escuchar. Qué cosa bella de Dios ves. ¿Hay algo que te llama la atención de este texto? Nos imaginamos
para identificarnos. ¿Con qué personaje te identificas? ¿Cuál crees que es el personaje que más llama tu atención? Oramos para responder. Amado Dios, gracias por recordarnos ahora, así como lo hiciste con Moisés, Señor, en su tiempo, Señor, cuando este hombre advirtió a los israelitas, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, que nos hagas entender que la entrada a la tierra prometida, Señor, la entrada a esa eternidad que tú nos prometes, Señor, no se debe a nuestra propia justicia, Señor, ni es por mérito alguno, sino a tu gracia y a tu misericordia, Señor. Nuestras malas acciones, nuestras idolatrías no merecen otra cosa sino la muerte. Pero para tu gloria y solo para tu gloria, Jesús llegó a interceder por nosotros, Señor, a pesar de nuestra desobediencia y rebelión. Gracias, gracias Dios, una vez más por tu fidelidad y misericordia infinita. Gracias por la bondad y el amor con que tú nos has tratado. Amén. En esta mañana, amado Rey, te entrego la vida de nuestro expositor para que seas tú dándole gracia, sabiduría, don de palabra. Y a tu iglesia, Señor, para que pongamos en nosotros, en este culto, el escuchar atentamente y guardar tu palabra en nuestro corazón. Hago pasar a los niños para la escuelita y a los adolescentes también. La exposición bíblica para hoy está a cargo de nuestro excelentísimo pastor Edison Ramírez con el tema Los llevaré al desierto y les hablaré al corazón, parte 2. Gracias. Yo apenas estoy redescubriendo a Adriana y el día de la Marcha para Jesús nos vinimos juntos y esta muchacha todo el camino contó chistes. Bueno, se desenhuesó ella, unos cuentahuesos, pero ella estaba bromeando con un montón. Yo no entendí, ella la entiendo, ella es así, alegre, graciosa. Gracias, Adrianita. En el bus. En el metro nos teníamos que correr para que la gente no creyera que veníamos con ella. Imagínate cómo estaba la cosa. Le voy a invitar a que incline por favor su rostro y le pida al Espíritu Santo que hable a tu corazón hoy, que su dulce voz te envuelva, que el Espíritu tome toda distracción y la lleve sujeta a la obediencia de Cristo, que silencie toda idolatría del corazón para que puedas escuchar con libertad las buenas nuevas de salvación.
Amén. Amén. Hacer travesías geográficas hoy es súper cómodo, bacano. Por ejemplo, atravesar la hermosa ciudad de Medellín, la eterna primavera, se te toma más o menos 45 minutos. Tomas el metro en la estación Estrella y en poco tiempo estás al otro extremo de la ciudad, en Bello, en Niquía, ¿no? Hacer travesías por el mar también es rico. Digamos que te encuentras en una playa colombiana y querés ir a un archipiélago de islas cerca. Tomas una lancha, un yate y en cuestión de menos de 2 horas estás en unos lugares bellísimos. Pero las travesías del desierto no son tan rápidas. Requieren tiempo, escuela, aprendizajes, dolor, alegrías, asombros, frustraciones y 1000 cosas más. Lo cierto es que no somos buenos atravesando los desiertos de la vida, pese a que son una de las mejores experiencias que Dios nos concede. Querer hablarles desde la Biblia sobre estos pasos por el desierto me nace de una vida que ahora hace travesía por uno de ellos, y creo que a leguas se me nota la arena que llevo en el alma. Y 2, quiero hablarles de esto porque veo que muchos de ustedes peregrinan conmigo por estas arenas áridas y necesitamos redescubrir a Dios peregrinando con nosotros. Precisamos reconocer que estamos en este maravilloso lugar, el desierto, porque es Dios quien nos trae al desierto. Me encanta, y así concluiré esta serie de sermones. Hoy es el capítulo 2 de la serie, ¿recuerdan? Ya habíamos hablado del capítulo 1 de esta homilía. Hoy es el capítulo 2, dentro de 8 días termino con Oseas, y me encanta cómo lo narra el profeta. Mira, el profeta ha tenido que lidiar con el amor infinito que le tiene a su esposa Gomer. Ella es una esposa infiel, una ramera. Ella le dio tanta lidia que él, un día desesperado, hizo algo sorprendente. La llevó al desierto para hablarle al corazón. Y creo que Oseas ha tenido que encarnar en su vida personal la dinámica de Dios, lo que significa amar con locura un pueblo tan infiel. Entonces Dios hace lo mismo que Oseas, lleva a su pueblo al desierto para hablarles al corazón. ¿Y acaso no fue también lo que hizo con Jesús? Si usted ha leído Mateo capítulo 4, verso 1, la Biblia dice que el Espíritu del Señor llevó a Jesús al desierto. Todos los que somos pueblo de Dios, cada que nos encontramos en el desierto, sepa y entienda que eso es bendita idea de Dios. Ahora, siendo así la cosa, yo quiero darles la bienvenida a todos los que están pasando por un desierto. Bienvenidos al desierto. Usted dirá, yo no estoy pasando por un desierto, pastor, entonces ¿yo qué? Bueno, usted que todavía no está pasando por un desierto, acá te espero. El pueblo israelita fue pésimo peregrino del desierto. En tanto peregrinaban por el desierto, los israelitas eran ingratos, groseros, infieles. Y para no rajar más ni mal del ausente, solo puedo decirles que fueron tan pésimos peregrinos del desierto que la travesía que hubieran podido lograr en 40 días se les tomó 40 años. Escúcheme bien. La rebeldía, el pecado, siempre va a ser del camino corto uno largo. La meta queda más lejos y el trago
más amargo. Bien decía mi mentor en predicación, el doctor Jorge Atiencia, la obediencia siempre será el camino más corto. La travesía que duraba 40 días en obediencia, por rebeldía, les duró 40 años. Este capítulo 9 del Deuteronomio incluye el segundo sermón de Moisés. En el libro del Deuteronomio está organizado por, si no me falla la memoria, 4 sermones. El capítulo 9 es el segundo sermón que Moisés da en la frontera. Este es un sermón de frontera, una homilía donde se acaba el desierto y al otro lado de un riachuelo que se llama el Jordán empezaba la tierra prometida. Moisés estaba en la orilla donde se acaba el desierto, cruzando el riachuelo. Del otro lado iniciaba la tierra prometida. Ahí está Moisés, a orillas del Jordán, predicando estas palabras. Es un discurso de frontera. Están a un paso de la tierra prometida. Ahora, todos los israelitas que salieron de Egipto con Moisés, excepto Moisés y unos cuantos pocos, habían muerto en el desierto. Moisés le está predicando a los hijos de los que salieron de Egipto, a los hijos, a una nueva generación. Moisés es un pastor anciano acompañando en el peregrinaje del desierto a una generación joven que le va a tocar heredar las promesas que Dios había hecho a sus ancestros. Moisés estaba consciente de que no entraría en la tierra prometida. También es consciente del riesgo que van a tomar estos israelitas al llegar a la tierra prometida. Moisés desea lo mejor para ellos y ellos, esa nueva generación de israelitas que nació y se crió en el desierto, no vaya a repetir los mismos pecados ancestrales. Y de este fragmento del segundo sermón de Moisés en el Deuteronomio, de todo lo que se puede desempacar, yo voy a subrayar nada más 3 atributos de Dios, que creo yo no podemos dejar pasar por alto, sobre todo nosotros los que estamos de travesía en este momento. He orado al Señor para que entonces nos abrace con su dulce voz, nos envuelva con su voz. Dios nos lleva al desierto y nos habla al corazón para que redescubramos que Él es fiel. Dios es fiel. Como ya vengo insistiendo, el libro del Deuteronomio contiene varios sermones de Moisés a través de los cuales este gran profeta reinterpreta la ley del Señor. La reinterpreta en este sentido. Unas fueron las formas de comprender la ley del Señor en tanto eran peregrinos por el desierto. Ahora esa misma ley de Dios tiene un nuevo escenario, la tierra prometida. Y Moisés se aseguraba de explicarles de cómo era que esa misma ley de Dios que conocieron en el desierto tendría aplicaciones existenciales en un nuevo territorio, en unas nuevas condiciones de vida. Este gran profeta de Yahvé, Moisés, tiene una muletilla. Usted lee el Deuteronomio y Moisés tiene una muletilla intencional. Lo más común es que nosotros leamos la muletilla de Moisés y la desatendamos, se nos pasa por alto. Pero a mí me parece que esa muletilla de Moisés es un detalle artístico en su trabajo de oratoria. Esta es la muletilla: oye Israel, oye Israel, oye Israel. La sabiduría de nuestros abuelos y de ahí para atrás solían decir: no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Y ese fue Israel. Israel fue un pueblo que teniendo orejas de sobra no oía. Moisés tiene que estar invocando la atención de este pueblo. ¡Ey, escucha pues!
¿Y qué es lo que Israel tenía que escuchar? Que lo que Dios hace, lo hace por su gracia, no por meritocracia. Israel tenía que ir a luchar contra un pueblo fuerte para empezar a poseer la tierra prometida, y de entrada frente a ese pueblo fuerte ya estaban en derrota, pero Dios les había prometido su victoria. Esos pueblos que estaban ocupando la tierra prometida serían expulsados, no porque los israelitas fueran muy buenos y muy santos y qué cosa tan bella, no, no, no. Era porque el pueblo que ocupaba, y Moisés los llama los anaseos, el clan de un tal Anac. Yo no sé quién es ese señor, pero tuvo que haber sido alguien importante. Total, que Dios lo que quería era castigar el clan de Anac, los anaseos, y ellos serían castigados por sus pecados. Y el pecado era, la reprimenda consistía en que se quedarían sin tierra y se le daría a Israel. A este Israel que iba a poseer esa tierra les era prohibido chicanear. Por mi justicia el Señor me ha hecho entrar y poseer esta tierra. No, 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 para nada. Estos israelitas no merecían entrar en la tierra del Señor. Ellos estaban entrando con la gloria de Dios delante de ellos, porque Dios es fiel y cumple sus promesas a pesar de nosotros mismos. Dice el versículo 5, estamos en Deuteronomio capítulo 9. Dice el versículo 5: para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios les estaba dando la tierra para cumplirle sus promesas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Los poetas de Israel, siglos más tarde, hicieron de este sermón de Moisés un canto de fe. Los israelitas cantaban la palabra, y así quedó el canto en el Salmo 105, versículo 42 al 45. Todos, por favor, enciendan, abran sus Biblias en el Salmo 105, versículos 42 al 45. Mire pues cómo les quedó de bonito el canto. Ese canto quedó de bonito, así como quedó de rico este café. Gracias. Ustedes bien saben que donde hay café está Dios. Donde no hay café, Dios no está. Imposible. Salmo 105, versículo 42 al 45 dice: recuerde que estos poetas están cantando la palabra que Dios les dio a través de Moisés. Mire cómo la cantan. Se acordó Dios de su santa promesa, la que le hizo a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo, a sus escogidos, y en medio de gran alegría y de gritos jubilosos. Versículo 44. Les entregó las tierras que poseían las naciones, heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos, para que ellos observaran sus estatutos y pusieran en práctica sus leyes. Los caminos por el desierto, damas y caballeros, los caminos por el desierto, y los que están por estos caminos lo confirmarán. Los caminos por el desierto disecan la alegría humana y la esperanza. Por estos caminos del desierto, el ser humano tiende a renunciar a la fe y a la dependencia del Señor al atravesar por estos suelos de arena caliente, y se deja impresionar negativamente de lo que sus ojos ven. ¿Y qué ven? Nada. Nada. Y en esta teofanía de la nada, el ser humano tiene que aprender a caminar por la fe, porque el justo no solo vive por la fe, peregrina por la fe. Es tal como escribió alguna vez Alfred Delp desde la prisión nazi, al final de la cual le esperaba la ejecución. Decía Alfred: mal anda un mundo en el que ya no hay cabida para el desierto. Mal anda un mundo
en el que ya no hay cabida para el desierto y para el espacio vacío. Dice él, el desierto es necesario. Quedar expuesto, solo y desprotegido a los vientos y a las crudezas del clima, del día y de la noche, y de las angustiosas horas intermedias, y del Dios que guarda silencio. Sí, también esto es un quedar expuesto, o más bien el quedar expuesto. Es el gran espacio de la reflexión, del conocimiento, de las nuevas evidencias y decisiones. Es la ley del rigor y de la acreditación, la ley en virtud de la cual hemos sido llamados. Y es el callado rincón de nuestras lágrimas y llamadas de socorro y miserias y miedos. Es el desierto, pero es necesario. El desierto es nuestro desafío. El desierto es el amante que desnuda nuestros corazones y quien sin tapujos lo expone ante Dios, ante nuestros desvergonzados ojos, y nos descubrimos tal cual somos. Infieles. Eso somos. Infieles. Podemos ver manantiales de aguas que inunden el árido territorio. Podemos llegar a ver que llueva café en el campo y nuestros corazones no dejarán de ser tercos. Podemos ver codornices en el valle de la muerte y saciarnos de carnes frescas, deliciosas, pero nuestras bocas no pararán de decir idioteces. El Salmo 106, versículo 43, haciendo esta misma memoria, lo dice así de fascinante. Salmo 106, verso 43. Muchas veces Dios los libró, y este poeta está pensando en el desierto. Muchas veces Dios los libró, pero ellos se obstinaron en su rebeldía y se hundieron en su iniquidad. Pero esta fue la fidelidad de Dios para un pueblo infiel. Contaban con la gloria de Dios en forma de columna. Era una columna vertical. De día era nube, de noche era fuego. Y los guió 40 años, a pesar de que ellos no dejaban de ser tercos. La gloria de Dios les mostraba que seguía siendo fiel. A pesar de ellos mismos, el Señor nunca dejó de ser fiel. El segundo atributo que descubro de Dios en el desierto a través de Deuteronomio 9 es su paciencia. Dios es paciente. Dios es paciente. Los israelitas fueron pésimos peregrinos del desierto. Qué gente pasidiolidia. Ave María. A partir del versículo 7, Moisés saca los trapitos al sol. Mire el inventario, sígame por favor. Estamos en Deuteronomio 9, sígame. Versículo 7. Mire pues cómo le dice Moisés a los israelitas. Versículo 7. Recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Mire pues qué joyita esta gente. Le sacaban la piedra al Señor. Versículo 7, la segunda parte. Desde el día que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, no has sido sino rebelde. 40 años peregrinando con los pies de la rebeldía, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la orilla del Jordán. Muy fastidiosos, ¿no? Versículo 8. Provocaron el enojo del Señor en Horeb. ¿Cómo sería la piedra que le sacaron ese día? Que en el mismo versículo 8 dice: y estuvo Dios a punto de destruirlos. A punto. Otro poquito. Versículo 12. Le dice el Señor a Moisés: ese pueblo tuyo, imagínate ya Dios lavándose las manos, ya no es mi pueblo, sino ya es el tuyo, Moisés. Ya el Señor no se lo aguantaba más. Ese pueblo tuyo, Moisés,
Versículo 12. Que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que les mandé seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido en el desierto. El desierto es un lugar propicio a las idolatrías. Hicieron una vaca de oro y dijeron: ese es Yahvé, ese es Jehová. Y adoraron al Dios verdadero a través de una imagen falsa. Y eso a Dios le dolió profundamente, al punto que cuando se refirió a ese pueblo ya no dijo mi pueblo, sino no, ya es tuyo Moisés, quédese usted con eso. Versículo 13. He visto a este pueblo y realmente es muy terco. Menos mal, está hablando del pueblo de Israel y no de la iglesia. Menos mal. Versículo 16. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues se habían fabricado un ídolo fundido en forma de vaca, de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había mandado. Versículo 22. Mire pues qué pueblito este. En Taberá, en Masá y en Kibrot Abatá, ustedes provocaron también la ira del Señor. Versículo 23. Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, no confiaron en Él ni obedecieron. Versículo 24. Mire pues como dice Moisés, desencantado de esta gente: desde que los conozco han sido rebeldes al Señor. Desde que los conozco. ¿Y dónde ocurrió todo esto? En el desierto. El ser humano ha experimentado al desierto como el espacio que nos deja sin espacio para la fe, la esperanza y el amor. Repasemos lo que dice el versículo 7. Desde el día que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde. Los israelitas, desde que pisaron el primer trozo de desierto, en ese mismo instante comenzaron a ser rebeldes. Las arenas como que les configuraron el alma para renunciar a todo espacio en su ser al amor a Dios, al amor de Dios. Este pueblo ha sido fastidioso, insoportable, por poco agotan la paciencia del Señor. Repasemos otros versículos conmigo, por favor, con su Biblia abierta, encendida. Versículo 8. A tal grado provocaron al enojo del Señor en Horeb, que estuvo a punto, pelito más. Versículo 14. Le dice Dios a Moisés, Dios pidiéndole permiso a Moisés, Dios orando a Moisés, Dios pidiéndole al gran Moisés: déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. Dios pidiéndole permiso a Moisés para destruir ese pueblo que ya lo tenía hasta la coronilla. Versículo 19. Ya este es Moisés el que habla. Le dice a los israelitas Moisés: tuve verdadero miedo. O sea, no tuvo miedo, tuvo verdadero miedo. Imagínate cómo fue el miedo entonces. Tuve en el desierto verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor. Bien decía el teólogo Walter Brueggemann: el que teme a Dios ya no tiene nada más a qué temerle. Le temía la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Versículo 25. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante Él 40 días y 40 noches, Moisés postrado ante Dios, para que Dios no destruyera su pueblo.
y ya están a orillas del Jordán. ¿Y qué hacen ahí? Que Dios no los destruyó. Casi, pero no, y casi no se vale, ¿cierto? Casi no se vale. Para mis hijos yo soy un pésimo conductor. Y cada rato, casi mata a la viejita. Yo, casi, hijo, casi. Casi no se vale. Ahí está viva, véala, ahí terminó de pasar la calle. Casi no se vale. Casi los destruye el Señor, casi. Pero ¿sabe por qué de casi al hecho? ¿Sabe qué había entre el casi y el hecho? De por medio estaba la paciencia de Dios. Aún no llegaba la gota que rebasa el vaso. Dios a veces se ve a gatas. Dios a veces se ve a gatas. Su ira casi se manifiesta para con todos nosotros, pero es más grande su paciencia. Menos mal, Dios no es impulsivo como muchos de nosotros. Él es paciente. Israel provocó la ira de Dios una y otra vez. Lo provocaron al límite, al punto de Dios, hasta pedirle permiso a Moisés para destruirlos. Pero ¿sabe algo? Nada es más grande que el amor de Dios. Tan alto que no podemos subir arriba de Él, cantábamos. Tan profundo que no podemos ir abajo de Él. Tan ancho que no podemos ir afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. Y sabe, cuando alguien es paciente es porque ama. Decía bien San Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 4. El amor es. ¿Sabe por qué Dios fue paciente con esta gente tan fastidiosa? Porque los amaba. ¿Sabe? Hay buena noticia para la gente fastidiosa. Dios los ama. ¿Usted no ha visto cuando una mamá tiene un niño fastidioso? Ay, ¿cómo hace para amar a ese muchachito? No le provoca crucificarlo con Cristo y dejarlo allá, ¿cierto? ¿Por qué la mamá se lo aguanta? Por amor. ¿Por qué Dios te aguanta? Es que usted tampoco es una perita en dulce que digamos. Te ama. Bien decía Arthur Pink, personalmente definiríamos la paciencia divina como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndose ser indulgente con el impío y que tiene por tanto tiempo el castigarle. Repito, la paciencia divina es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío y que tiene por tanto tiempo el castigarle. Y Arthur Pink dice esto pensando en Nahum 1:3. Nahum 1:3 dice: el Señor es tardo para la ira y grande en poder. El Señor es tardo, es decir, se demora para enojarse. Entonces, ¿qué es la paciencia de Dios? La paciencia de Dios es que Él se demora para enojarse. A nosotros a veces un hijo nos impacienta, un compañero de trabajo bien lento nos impacienta, una persona que tarda para todo nos impacienta, y somos muchos los otros quienes nos impacientamos por cualquier cosa. Y en medio de nuestras impaciencias no perdonamos el despliegue de nuestras iras sobre nuestras víctimas. Pero Dios no es así. Dios se demora mucho, pero mucho, para enojarse. Y cuando se enoja, se demora otro mucho rato para desplegar sus justos juicios.
Y eso lo vemos desde Egipto. ¿Cuánto esperó el Señor que cada faraón liberara a su pueblo? 400 años. Bueno, 400 y piola, ¿no? Creo que son 430. Y el último faraón, ¿cuánta paciencia le tuvo el Señor? Faraón, deja ir a mi pueblo. No. Entonces el río Nilo se convierte en sangre. Faraón recapacita. Entonces otra vez el Señor, deje ir a mi pueblo. Entonces Faraón empezaba a vacilar con la cosa. No, ya no. Entonces las moscas. Entonces Faraón recapacitaba. Imagínate cuánta paciencia le tuvo el Señor a Egipto. Muchas han sido las ocasiones en que Dios, viéndose a gatas, ya faltándole un pelo para derramar su ira sobre su pueblo, Dios lo que ha hecho es poner en marcha de reversa su ira. Se calma. El desierto, damas y caballeros, es un lugar para reconocer cuánta lidia damos. Que provocamos la paciencia de Dios una y otra vez. Y Dios se ha llegado a ver a gatas conmigo, bueno, y contigo mucho más. Pero Él ha sido paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Finalmente, cuando atravesamos el desierto, redescubrimos que Dios nos oye. Dios nos oye. Nunca voy a olvidar una conferencia que le escuché a uno de los filósofos más tesos de la ciudad de Medellín, el doctor Fernando Mosquera Brandt. Él ha llegado a estar aquí dando conferencias. Un erudito espectacular, don Fernando. Y una vez le escuché decir que Dios es el gran comunicador y comunicable. Estas fueron sus palabras. Oramos a Dios porque Él es un ser comunicable, eternamente amoroso, extraordinariamente comunicativo. Ama, dice don Fernando, el hecho de que sus hijos se le acerquen para dialogar francamente con Él. Y esto fue lo que aconteció en el desierto. Repasemos lo que dicen los versículos 26 al 29. Oré al Señor y dije, oré. Y mire pues lo que oró Moisés. Oh Señor Dios, no destruyas este pueblo, tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni mires su maldad, ni mires su pecado. De otra manera los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar a la tierra que les había prometido, y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. Esta fue la oración de Moisés en el desierto. Dios a gatas, a un pelito de destruirlos, y Moisés oraba así: ¿cómo se te ocurre, Señor? Y el Señor le pedía permiso a Moisés: déjame destruirlos. Y Moisés: no, Señor, son tu pueblo, son tu heredad, tú los sacaste. Yo sé que son duros de corazón, pero son tuyos. Tienen corazón duro, pero te pertenecen. Ni se te ocurra destruirlo. ¿Qué dirán las naciones? Usted va a quedar muy mal parado ante el mundo. Lo saca de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Cómo queda usted? Ni se le ocurra. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob y éntralos a la tierra que les prometiste.
el papel que desempeñó Moisés en el desierto fue el papel de mediador entre Dios y los hombres. Dios le daba razones al pueblo a través de Moisés, y el pueblo le enviaba razones a Dios a través de Moisés. Moisés era el mensajero que llevaba y traía los mensajes de Dios al pueblo y los mensajes del pueblo a Dios. Él era el mensajero, un mediador entre Dios e Israel. Llegó a ser tan perfectamente bien este papel de mediador que fueron las muchas veces que confundieron a Moisés con Dios mismo. ¿Recuerdan que en Egipto creyeron que él era un Dios? Cuando convertía las varas en serpientes, cuando hizo el Nilo en sangre, cuando la gente creía que él era un Dios. ¿Recuerda cuando bajó de la montaña que nadie lo podía mirar y le tuvieron que cubrir la cabeza con una toalla? La gente creía que era un Dios. De eso hablaremos después. Pero así de relevante, de poderosa e inmensa llegó a ser la figura de Moisés en el desierto, no solo para los israelitas, también para Dios. ¿Desde cuándo Dios pidiéndole permiso a un hombre porque piensa hacer algo? Si Dios le pedía permiso a Moisés, es que la figura de Moisés no es cualquiera, por favor. Él no era un mocoso pintado en la pared, una figura de mucho valor. ¿Cómo será tan cierto lo que les estoy diciendo que Judas en su carta, acabándose ya los textos de la Biblia, dice que cuando se murió Moisés, Satanás quería quedarse con ese cuerpo? Vea, aquí en la iglesia muchas personas han partido la presencia de Dios y al diablo ni le importa lo que van a hacer con el cuerpo. Y cuando usted se muera y le digan al diablo, se murió Edison, ¿ay qué importa? No, para que coja el cuerpo, y yo para qué eso. Pero cuando se murió Moisés, encontró el cuerpo y se quería quedar con el cuerpo. Entonces Dios envió a Miguel, eso está en los libros de Enoc, dice Judas, como está escrito en el libro de Enoc. ¿Y qué pasó? El ángel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, y no le dejó llevarse el cuerpo de Moisés. Entonces, importante para el infierno, importante en el cielo, casi un Dios en la tierra, ese era Moisés. Una persona que vemos constantemente en la brecha, en tanto peregrina por el desierto, y es a Moisés. Y aquí esta imagen bombardea nuestros egoísmos, sí. Bombardea nuestros egoísmos porque regularmente en tanto lloramos y oramos en los desiertos, olvidamos que en el desierto también hay brechas para uno meterse y orar en favor de otros. Necesitamos nuevos intercesores del desierto como Moisés, que se hagan en la brecha, que se paren sobre sus rodillas y le digan al Padre: Padre, no mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. Hay que decirle al rey: ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. Mire, si usted se lee el libro del Éxodo, Números, Deuteronomio, usted se va a dar dando cuenta que no hay una sola oración de Moisés que Dios no le responda ahí mismo. Ni una. Ni una. Es más, hasta hacía el procedimiento de manera equivocada y Dios lo respaldaba de todas maneras. Háblale a la roca, y el pueblo le sacó la piedra que no le sacaron a Dios y se la sacaron a Moisés. Y el día que le sacaron piedra, cogió su propio bastón y ¡prac!, le dio un tiestazo. Y adivine qué pasó con ese golpe. A pesar de que eso no agradó a Dios, Dios lo respaldó, salió agua. Agua potable para que el pueblo bebiera.
qué hombre, ¿no? Claro, es que él se mantenía en la brecha. Mira, este tipo clamaba a Dios y en cuestión de instantes el Señor se manifestaba, hablaba, obraba, lo que fuera. A Moisés no le faltó sino montar en globo. Solía decir Billy Graham: ore hasta que Dios y tú sean amigos. Ore hasta que Dios y tú sean amigos. Buena idea para cruzar nuestros desiertos. Voy a dar 3 conclusiones. En la persona de Cristo, todas las promesas de Dios son un sí, un amén. Se cumplen, es lo que quiere decir. Dios ha sido y es fiel a su palabra. Sea en el desierto o en el paraíso, sea en el tártaro o en la gloria, sea en las tinieblas o en la oscuridad, nada detiene, nadie obstaculiza la fidelidad de Dios, ni siquiera nuestras infidelidades. Bien lo dice la Escritura: Él permanece fiel aunque nosotros no. Cuando atravieses por los desiertos de la vida, sepa y entienda que esa experiencia es obra de Dios, y todos los resultados de esa vivencia y todas las glorias que de ahí puedan surgir serán siempre obra y gracia del Señor. Nada de lo que eres ni de lo que tienes lo mereces. Es un don de Dios. Cuidadito se le da decir: por mi justicia y por mi santidad me pasan estas cosas. No, 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 no. Es la gracia abundante de Dios para pecadores empedernidos como tú y yo. Por esa razón, evita el orgullo. Reconoce que el Señor no te trata como merecen tus pecados, te ha tratado con bondad inagotable. Mi segunda conclusión, amén. Mi segunda conclusión es que el desierto es un desalentador de corazones. Dice Deuteronomio, no, desalentador no, delatador. Estas gafas se están fallando. El desierto es un delatador, delata el corazón. Un capítulo atrás, estamos en el Deuteronomio 9, ¿cierto? Un capítulo atrás, en el 8, verso 2, dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte, ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que hay en tu corazón. El desierto delata corazones. El desierto nos hace pelar el cobre. Mostramos de qué estamos hechos. Y regularmente se nos sale, se nos zafa que estamos hechos de ingratitud, de capricho pecaminoso, de reproche por todo. Queremos carne y el Señor les enviaba codornices y enseguida reprochando las carnes. No era la carne que quería, como las hermanitas de otras iglesias que yo conozco, pero muy lejos, a kilómetros de aquí, que le piden al Señor un príncipe azul y el Señor les da un príncipe azul y después se lo reprochan al Señor porque no era el tono de azul que querían. Así, la queja, estamos hechos de queja, de rebeldía, de autosuficiencia y demás. Y a veces en esa experiencia Dios se ve a gatas a punta de destruirnos, pero es paciente. Se ve a gatas y nos ve a través de la cruz, entonces se calma, se escucha en el cielo retumbar estas palabras: bien, me calmaré. Y este es el anhelo, y por esto Dios es paciente, porque el anhelo profundo y sincero de Dios es este: no quiere que tú perezcas en condenación eterna, más bien te espera, da tiempo.
para que procedas con arrepentimiento. El desierto, damas y caballeros, clave de todas las renovaciones, es decir, una buena oportunidad para arrepentirnos. Última conclusión: Dios oye nuestras oraciones. El desierto es el lugar para la espiritualidad. Pregúntele a Jesús: 40 días en el desierto en espiritualidad, ayunos. Un espacio para aprovechar la soledad, la debilidad, la fragilidad humana, la conciencia de que no somos autosuficientes, y llegar a los pies de Cristo para aprender a depender de Él y convertirnos además en intercesores del desierto que oran por otros peregrinos que también tropiezan como yo en estas tierras áridas. Durante esta travesía por el desierto, no olvides que Dios es fiel contigo, paciente, y te presta atención, te oye. Incline su rostro, por favor. Te voy a pedir el favor que haga una mirada introspectiva, es decir, mire para adentro de tu propio ser. Por favor, cierre sus ojos y mire hacia adentro de tu propio ser. Y en esa mirada ve y busca la hondura de tu alma, las profundidades de tu alma. Y desde allá, desde la hondura, habla con Dios. Habla con Dios. Si hay hombres y mujeres atravesando el desierto y se identificaron en el texto, ahí estoy yo pintado, ese soy yo, Israel, el terco, el que en el desierto pega para donde no es, hace lo que no debe, dice lo que debe callar. Dios mío. Y claro, el pecado en el desierto hiere más, agranda la herida. Si estás pasando por el desierto y no la estás pasando bien, te invito a que vengas aquí al altar conmigo y oramos juntos. La iglesia, por favor, inclina su rostro y cierra sus ojos. Por favor, tú y Dios. Pero si estás pasando por un desierto, ven aquí y oramos juntos. Aquí no está Moisés, el gran intercesor del pueblo, pero sí está el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted que está pasando por el desierto y necesita quien interceda por vos, venga, vamos al Santo Espíritu, el gran intercesor del universo, el que intercede con gemidos indecibles. Qué alegría verlos aquí, hermanos. Yo pensé que yo era el único. Bienvenidos. Qué lindos.
La vida de iglesia es una experiencia de Dios en comunidad. La gloria de Dios y la bendición de Dios no reposa sobre una persona, reposa sobre una iglesia. Ahí habita la plenitud de Dios, en su iglesia. Y como eso es tan cierto, la pido a los líderes que están aquí, la pastora Luceli, líderes, Will, vengan líderes y pongan manos sobre mis hermanos y hermanas y oremos por ellos. Hagamos un papel de Moisés y digámosle: Señor, no los destruyas, tú los has redimido. Te costó precio de cruz rescatarlos de las tinieblas a tu luz admirable. Y ahora no. Llévalos a tierra prometida. Que entren al reposo de Dios. Abrázalos con tu ternura. Pongan manos sobre ellos, por favor. Las hermanas y hermanos del grupo de intercesión, vengan, María, venga, ayúdeme a orar por ellos. Pongan manos sobre mis hermanos. Venga, ayúdeme. Don Alfredo, por favor, venga, ayúdeme. Venga, don Alfredo, ayúdeme, venga. Aquí hay un pastor que nos acompaña, Pastor Rigo, venga, ayúdeme. Ponga manos sobre estos hermanos y vamos a pedirle a Dios que los acoja con ternura, que los envuelva con su amor. Este desierto es muy árido, estas arenas son insoportables y cuando se colan al alma, qué difícil es peregrinar con arena en el corazón. Espíritu Santo de Dios, ven a la vida. Voy a pedir por favor a mi papá que venga y me ayude a orar por estos hermanos. Pa, venga, ayúdeme, ponga manos sobre ellos. Dios, mira las lágrimas, el llanto, la desesperación. Por favor, Padre, ven, son tus hijos, son tu pueblo. Han sido comprados a precio de sangre. Dios mío, por favor, ven a ellos, Dios bueno, ven a ellos, Dios bueno, ven a ellos, Dios bueno. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo. Que sea un río de agua fresca que inunde su interior. Y en estos desiertos áridos, sé tú el agua viva que salta de ellos para vida eterna. En el nombre de Jesús. Hay gracia, hay compasión, hay amor, hay ternura del Padre para ustedes, hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Abrácense unos a otros. Dígale: somos compañeros de este desierto. El Señor nos llevará a tierra prometida. Señor nos llevará y cumplirá su propósito en nosotros. Grábense en estas palabras en el corazón: el que comenzó en ustedes la buena obra será fiel en completarla. Tomen su lugar, por favor. Dios les bendiga.